Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a considerar la última parte de este escalón espiritual que nos muestra o que nos marca el apóstol Pedro. Vamos a ver la última parte de la paciencia. Y como hemos estado viendo, pues este atributo que nos ayuda a nosotros a experimentar lo mejor de Dios. Y me gustó mucho el Salmo 27 porque es una de las cosas o de las formas en cómo el salmista nos narra eh, los, las bendiciones que nosotros adquirimos o podemos llegar a tener si desarrollamos la paciencia. Es algo importante para el ser humano. Y una de las cosas, pues cuando se trata de Dios, indudablemente sube de nivel. Es mucho más importante, es de vital importancia, porque de ahí va a depender la formación que nosotros tengamos como hijos de Dios. Entonces la pregunta sería para cada uno de nosotros, en cuanto a la paciencia, ¿cómo vas? ¿Cómo van con la paciencia? Cada uno de ustedes, pues, va a catalogarse, va a medir qué tanto ha crecido o qué tanto nos hace falta a cada uno de nosotros. Nadie puede decir, pues a ti te falta, a ti. Nadie puede señalar porque cada uno de nosotros sabemos los problemas, las dificultades que enfrentamos el día al día. Por eso el salmista enfatiza la importancia de este tema teológico de alguna manera, la confianza en el Señor, que es el corazón y fundamento de nuestra fe, basada precisamente en las Escrituras. Y sin duda alguna, todo tiene pues ese sostén, esa base que es la paciencia. Uno de los problemas más paralizantes en la vida, sin lugar a dudas, es el temor. Nuestros temores aparecen en muchas áreas. Temor a lo desconocido, temor a la calamidad, temor en la enfermedad, temor a la muerte, a las personas, tal vez a perder nuestro empleo. Lo peor es que aquello que nosotros muchas de las veces le tenemos ese temor, lamentablemente termina ocurriéndonos. Por eso el salmista al escribir tiene toda la intención de ayudarnos en cuanto a este pensamiento, el temor. El apóstol Juan nos habla, nos muestra acerca precisamente de la confianza en el Señor. El hecho es cómo vas tú en cuanto a la confianza de tu Señor, porque ahí es donde tiene esa lucha. Cada uno de nosotros tenemos esa decisión, la confianza en el Señor o ceder ante el temor. Entonces, ¿qué es lo que a ti te pesa más? ¿La confianza o el temor? Nuestros temores son de alguna manera lo que nosotros podemos ver, palpar. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de tener ese miedo o ese temor. El apóstol Juan por eso nos ayudaba en el capítulo 4, versos 16 al 18, hablándonos precisamente acerca de lo que es el temor para un creyente. El apóstol Juan escribe y él dice ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versos
del 16 al 18. Y entonces el apóstol dirige a los creyentes y les dice: nosotros, los creyentes, hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Se fija cómo va poniendo una buena cimentación en donde nosotros podemos depositar todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo lo que somos? El amor de Dios. Y entonces dice: Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Entonces, ya no hay excusa, o no habría excusa. Por eso llega el punto en donde, bueno, como seres humanos, a veces estamos inmersos en esto. El verso 17. Y él dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, dice, en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Recordemos que nosotros somos la luz. Nosotros somos los que necesitamos de alguna manera mostrar, decía el apóstol Pedro, las virtudes. Entonces el apóstol Juan también concluye a ese punto. Nosotros somos como Él es. El verso 18 pues ya nos llega de alguna manera para que nosotros podamos hacer conciencia. Si estamos dudosos, dice el apóstol Juan, y en el amor no hay temor. En la base que nos ha dejado, que es el amor de Dios, y que Dios está con nosotros, dice el apóstol Juan, en el amor no debe haber temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero, fíjese bien, nos da esa, pues, de alguna manera esa observación el apóstol Juan, porque dice: porque el temor, si hay temor, entonces dice, lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. No hay esa confianza en Dios, no hay esa seguridad de que el amor de Dios, el amor que Él nos tiene a nosotros, que nos ha transformado y que nos ha dado lo necesario, pues no nos da la seguridad y seguimos en temor. Por eso dice: no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso mismo el consejo del salmista, el rey David, cuando nos escribe ahí un capítulo antes, en el capítulo 26 de los Salmos, en el verso 8, el salmista nos dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar donde la morada de tu gloria. El salmista se enfoca en buscar a Dios. Aun cuando lo pudieran rodear problemas, dificultades, incertidumbres, sabemos que nuestro Señor está ahí al alcance y podremos encontrar en Él fortaleza, refugio, victoria, seguridad, porque nosotros vamos al lugar donde Él habita. Cuando el rey David es confrontado por muchos enemigos, el rey buscó a Dios en su tabernáculo, en el lugar en donde para ellos en ese momento sabían que lo podían encontrar, porque ahí Dios se manifestaba y el rey tenía la certeza de que ahí lo iba a encontrar. Por eso él llega a decir con esa seguridad en la lectura que teníamos, ahorita lo vamos a ir desmenuzando un poquitito más, Salmos 27 de los versos 4 al 6, él dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo, dice, en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces él tiene algo seguro, el hecho de ir a buscar a Dios. Todo lo demás, problemas, dificultades, sí, ahí están, pero él tiene la seguridad de que al llegar ahí, a donde habita Dios, dice: yo lo voy a contemplar. Para contemplar la hermosura de Jehová, dice. Para preguntar, para inquirir, para indagar, para cuestionar.
en su templo, dice. Porque me esconderá, dice. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego dice, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Así es que el rey David encontró el coraje que necesitaba en el Señor. Encontró la fortaleza que él necesitaba en su momento por los problemas que lo rodeaban, por los enemigos que lo cercaban. Y aun cuando todavía no había sido liberado, él estaba confiado que la ayuda del Señor llegaría pronto. Así es que este salmo, el Salmo 27, es un fuerte testimonio de la promesa de Dios que nos va a ayudar y que va a defender a su pueblo. Por eso lo expresa de alguna manera muy personal el salmista. Por eso es algo que nosotros podemos contemplar, porque primero él declara la alabanza hacia su Señor. Lo difícil es esto, porque cuando están los problemas, o nosotros estamos en problemas, o cuando estamos siendo atacados, cuando hay esa tristeza, esa angustia, desesperanza, a veces lo último que se nos ocurre es cantarle a Dios, declarar esa alabanza hacia Él. Lo primero que se nos ocurre es orar a Dios para pedirle. Y lo primero que hace el salmista es declarar la grandeza de Dios. Por eso en el verso 1, él decía, el verso clave de este cántico del Salmo 27, como es muy costumbre, es su costumbre en el primer verso encerrar todo el pensamiento y ya después irlo desarrollando poco a poco. En el 27 no es la excepción. Por eso el salmista, pues él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y aquí nos muestra que toda su confianza descansa en Dios. Por eso puede haber paciencia en su ser. Puede esperar en Dios, sabiendo que Él, de alguna manera, el salmista podrá encontrar lo que necesita su alma. ¿Por qué? Porque está esperando en Dios. Antes que sus problemas, antes que lo que pudiera hacer Dios en su vida y en la de cualquier ser humano, que sin lugar a dudas es innegable. Pero en lo primero que se enfoca el salmista es en los atributos de Dios, en lo que Dios es para él. Porque de alguna manera el rey David conocía perfectamente a su Señor y Dios. Lo conocía de manera muy especial, muy personal, porque Dios así lo había querido. Porque Él se había manifestado de manera muy especial para con el rey David. El Señor era su amigo y su ayudador. Aun cuando él sabía que era omnipresente, entendiendo de que pues con tanta ideología de deidades impersonales, abstractas, desconocidas, David veía a Dios como un compañero fiel. Por eso el rey expresa que para él su Señor funge en tres cosas importantes en su vida. Por eso él lo menciona y él dice, primero, para mí, dice el salmista,
Para mí el Señor es mi luz. En su momento el rey David se encontraba en una situación que podría describirse como pues una oscuridad intensa. Pero compara a Dios con la luz que le ilumina y que de alguna manera disipa esa oscuridad. Por eso mismo para él es una metáfora de su divina santidad, pureza, verdad, vida, lo opuesto a la oscuridad, que normalmente es en donde nosotros nos encontramos cuando llegan a nuestra vida los problemas, las dificultades, cuando se pierde la paciencia, cuando no encontramos el camino, cuando a veces tomamos malas decisiones y a veces hasta hacemos caso omiso a los mandamientos de Dios por esa desesperación que a veces nos embarga. De ahí que el apóstol Juan escribiera en la primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 7, el apóstol Juan dice, primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, versos del 5 al 7, dice el apóstol, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Esto es lo que hay en nuestro corazón. Lo que de alguna manera podría decir el apóstol Juan, lo que nosotros vimos, lo que nosotros contemplamos, lo que apreciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así es que dice el apóstol, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra de las cosas de cómo lo identifica el salmista, él dice, el Señor, para mí, dice, es mi salvación. Aunque normalmente para nuestro pensamiento ya en este tiempo, cuando vemos o escuchamos la palabra salvación, normalmente la asignamos a la vida eterna. Pero en su momento, el rey David quiere decir que su Señor es quien lo libra de cualquier problema. Él es la solución a cualquier situación adversa que se presenta. Y podemos contemplar cómo el salmista habla de una forma muy personal. Porque él habla y dice, es mi luz, es mi salvación. Aun cuando él pudo haber dicho, pues el Señor es el que da luz, el Señor es el que da la salvación, pero el salmista dice, no, es mi luz, es mi salvación. Lo toma de una forma muy personal. Y esa forma de cómo en aquel entonces veían la salvación en Dios, nos lo presenta también, por ejemplo, la forma en cómo lo habla el profeta Isaías, capítulo 33, verso 2. Decía el profeta, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado, tú, brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Por eso la forma de hablar del salmista, de esa forma tan allegada a Dios, mi salvación, mi luz. Y él también dice, pues el Señor también, o para mí, es mi fortaleza. Entendiendo que el rey David, pues sabiendo que era una estratega,
y asimilando o estando familiarizado precisamente pues con los lugares en donde él sabe que puede encontrar refugio o seguridad ante los ataques del enemigo, el salmista no encuentra otra mejor palabra o una palabra más apropiada, y por eso él dice, Él es mi fortaleza, para referirse a lo que encuentra en Dios cuando lo necesita en el momento de las acechanzas de sus enemigos. En el momento más crítico, él dice, yo sé que en Él encuentro esa pared que me va a librar de cualquier dardo, de cualquier enemigo. No solo el rey comparte este pensamiento, sino también su hijo, Salomón, cuando escribe ahí en Proverbios capítulo 18, verso 10, él decía, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá, dice, el justo y será levantado. Entonces, debido a la presencia de Dios en la vida del rey David, que sin lugar a dudas, pues para él era de suma importancia. Por eso él podía decir que el Señor era su luz, era su salvación, era su fortaleza. Con esas características, el salmista llega a una conclusión, a una determinación del poder decir, aun cuando haya una incógnita en mi mente, cuando haya, pues tal vez como ser humano, duda, aun cuando él tiene la certeza y la seguridad, pero por eso también nos deja ver su lado humano, que tal vez pueda tener esa, como que sí dudar, pero está con la certeza. Por eso dice, ¿de quién he de temer? ¿De quién yo podría temer? Aunque como ser humano sí tengo miedos. Como ser humano sí me atemoriza. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que no puedo hacer. Yo me he dado cuenta, dice el salmista. Pero aún así, yo estoy seguro que mi Señor, que Jehová es mi luz y mi salvación, que es mi fortaleza. Y Él en su momento, y podemos leer los salmos, Él está seguro que nada le faltará. Así es que después de considerar que para Él tan solo Dios es suficiente, en los versos de este salmo, en los versos 2 y 3 del Salmo 27, el rey David hace una remembranza de los triunfos pasados sobre sus enemigos. Ahí en los versos 2 y 3 del Salmo 27, decía el salmista, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, dice, y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Los temores potenciales de los cuales estaba rodeado el rey, cuando él dice malignos, angustiadores, enemigos, un ejército, guerra. Tan solo pensemos por un momento. Él estaba hablando no de simples posibilidades o mera imaginación. Él está mostrando su escenario vívido. Y no es un escenario placentero, es un escenario tétrico. El rey nos está hablando de la realidad, de su presente.
Y podemos ver de alguna manera primero la intensidad del conflicto. Podemos ver que los malignos, angustiadores, sus enemigos tienen un propósito. Venían a destruir, a devorar. El enemigo o el ejército había venido a acampar contra él. La guerra. Entonces la presión era real. No era especulación o una forma poética de hablar de sus problemas, de sus angustias. Pero también deja ver su confianza, que a pesar de los peligros que son reales, el rey David dice, yo estaré confiado. Y cuando él habla o nos dice esta palabra confiado que utiliza el rey David, no se refiere a un atributo de valentía o autoconfianza que el rey pudiera tener. Se refiere al origen de su confianza, que no se encuentra en sus propias fuerzas, sino en Dios. Él es el fundamento inconmovible que lo hace estar seguro. No por lo que yo soy, no por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo tenga. A pesar de todo lo que le acecha, el rey David no deja de alabar a Dios, porque sabe y conoce que en Dios tiene la esperanza. Su paciencia o el hecho de esperar en Dios no es porque Él sea rey o porque tenga lo necesario, ni porque haya sido el ungido de Dios, sino porque tiene la certeza que en Dios puede esperar, que en Dios puede encontrar lo necesario. Por eso mismo, el salmista lo busca. Por eso mismo él va a donde él está. Él decía en el verso 4, una cosa, y fíjese bien, dice, he demandado de Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y fíjese bien cómo el salmista habla en primera persona. Él está escribiendo acerca de su vida, de sus hechos personales y de esos afanes que él tiene. Se trata de David y su Dios. Por eso mismo la confianza del rey en Dios se alimenta de la relación que él tiene con su Señor. Por eso mismo su fe, una fe viva, lo motiva a buscar a Dios. Por eso él enfatiza. Una cosa dice yo he demandado. Y esta dice, yo voy a buscar que esté yo. ¿Sí? No está hablando de familia, del pueblo. Él está hablando de la persona. Yo quiero estar en la casa de Dios todos los días de mi vida para que yo pueda contemplar la hermosura de Jehová y para que yo pueda preguntarle a Dios, pueda indagar, pueda inquirir. Esa es la confianza que él tiene. Y a eso le da el hecho de poder preguntarle a Dios. ¿Por qué? Porque su relación es así, tan estrecha. Él quería contemplar la hermosura. Y aquí el salmista, pues de alguna manera nos deja una
Una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Porque yo podría preguntar, para que ustedes se pregunten a sí mismos, ¿qué tan cerca están de Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Tan solo para pedir? El rey David quería estar en la casa de Dios, no para ser visto, sino para buscar a su Señor. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A ser vistos? ¿O venimos a buscar, a escuchar, a adorar y a obedecer a nuestro Dios? Así es que ya después de escuchar, adorar, obedecer a su Señor, después de que le ha exaltado, entonces ahora sí viene la petición de sus necesidades a su Dios. Ahí en los versos del 7 al 12, el salmista, bueno, pues ahora sí, deja o externa o deja en las manos de Dios su necesidad, después de que ya ha alabado a Dios, de que ha exaltado su nombre, de que lo ha reconocido en su corazón y ante sus problemas. Ahora sí, ahora sí él va a externar lo que como hombre pues siente. Sí hay temor, pero también ya dejó de antemano esa confianza bien declarada en su Dios. Por eso él dice en el verso, empezando el verso 7 al 12, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Aunque la primera reacción del salmista hacia el temor no fuera un ruego de auxilio lleno de pánico, de miedo o desesperación, eso no significa que el rey viviera en negación, sino que significa que el rey celebraba el poder de Dios y recordaba los triunfos pasados. Y si el temor o el pánico atacaba su corazón o su alma, el rey podía expresar sus deseos con esa intensidad. El rey podía decir palabras a su Señor como escucha, ten misericordia de mí, respóndeme, no escondas, no apartes, le dice, no me dejes ni me desampares, enséñame, guíame, no me entregues a mis adversarios. No era una oración aprendida, monótona, como si fuera una oración mecánica. El rey estaba abriendo su corazón delante de Dios y estaba elevando su oración llena de determinación, confianza ante aquel que lo puede ayudar. Porque con su forma en cómo expresa, por ejemplo, en el verso 10, cuando él dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá.
Con esta inusual afirmación, ya que no se sabe a ciencia cierta cómo lo que haya pasado en la vida del rey David y su relación con sus padres, pero sí sabemos la seguridad que él tenía en cuanto a Dios, y por eso expresa esa seguridad. Aun cuando los padres, que sería algo difícil o complicado, que dejaran a sus hijos, pero aún así dice la remota posibilidad, si sucediera, no estoy desconfiado. ¿Por qué? Porque el Señor me recogerá. Tengo la seguridad. Eso es lo que hay en el corazón del salmista. Esa es la petición que también externa y expresa a Dios. Dicen los versos 11 y 12 que ya leíamos: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad, decía en el verso 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Así es que cuando el rey expresa estas palabras y él le dice: enséñame, guíame, no me entregues, sin duda alguna el rey está mostrando que aun cuando él es rey, él no tiene el control. Él está manifestando quién tiene el control de su vida. Él está manifestando que su confianza no es en lo que él pudiera tener, hacer, conocer. Él nos está diciendo hacia dónde tenemos que voltear cuando la angustia, la desesperación, la tristeza, la preocupación empiezan a invadir nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos de alguna manera esperar, para que podamos ser pacientes a la hora de la respuesta de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en Él confiamos. Decía el salmista en el verso 13: hubiera yo desmayado. Y fíjese bien cómo externa ese sentir como ser humano. Con todo lo que me rodea, con todos mis enemigos, con todos los problemas, el salmista está diciendo: yo hubiera desmayado, yo me hubiera quebrado. Pero como yo creo en la bondad de Dios, por eso estoy de pie. Por eso no me he caído, por eso no me he quebrado. Hubiera, dice, yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Se fijan las palabras de credibilidad, de fe, de esperanza, de tranquilidad, de seguridad, de paciencia que tiene el rey David. Porque él estaba confiado. A pesar de tener problemas, de estar rodeado de sus enemigos, buscando su vida, buscando derrocarlo, deja ver que él permanecería aquí, en vida, de pie, porque Dios lo protege. Y aquí es donde él experimenta su bondad. Aquí es donde cuando sentimos que no podemos tener el control sobre los problemas, dificultades, situaciones adversas. Si somos pacientes, Dios mostrará su poder y bondad en vida. Ya cuando estemos con Él, ya será otra cosa.
El apóstol Juan nos deja ver y nos dice, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá lágrimas. Es una cosa distinta. Pero el rey dice aquí, en vida, yo sé que Él tiene el control. Y aunque mis ojos están viendo a mi enemigo, a mis enemigos, y aunque mis ojos están viendo mis problemas, las dificultades, yo estoy seguro que puedo esperar en Dios, que puedo ser paciente, porque mi relación con Él ha sido tan estrecha que precisamente el salmista nos exhorta a esperar en el Señor. El clamor del rey David para que Dios lo ayude no está basado simplemente como una lista de grandes virtudes de nuestro Dios. Y se lo deja todo para que sea Él quien resuelva los conflictos de una forma milagrosa. No. Sino que podemos ver al salmista que él se compromete a hacer algo que no es común para las personas cuando hay temor en el corazón. El rey David se compromete a quedarse tranquilo, a ser paciente. Él elige esperar en el Señor y estar dispuesto a hacer su voluntad en el momento en que Él lo decida. Por eso Él decía en el verso 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El rey David se exhorta a sí mismo. Le habla a su corazón a esperar en Dios. Porque él entiende que la presión que de alguna manera en su momento él está sintiendo, pues no se va de la noche a la mañana. No es de que diga ahorita confío y ya mañana ya está resuelto todo. Él sabe que sus enemigos no se irán inmediatamente después de que él tal vez levante sus rodillas del suelo en donde él está orando. El rey David era lo suficientemente realista como para saber que en la vida muchas de las veces tenemos que aprender a esperar, porque la paciencia es un regalo de Dios que Él nos da cuando nosotros nos acercamos a Él. Por eso, en los últimos renglones de este cántico, de este salmo, el rey se habla o le habla a su corazón, se habla a sí mismo y se dice que se tranquilice, que puede confiar y esperar en el Señor. Él mismo se dice que entre al descanso del Señor y que deje de esforzarse por sus propios medios, con sus propias fuerzas, porque de alguna manera lo llevará al fracaso. La fortaleza, el valor y el carácter se desarrollan durante la prueba, no después. Por eso mismo, esperar en Dios, ser paciente, es algo especial para el cristiano. Decía el profeta Isaías en el capítulo 40, versos 27 al 31, mostrándonos precisamente la importancia. Y él decía, Isaías capítulo 40, versos 27 al 31, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová,
y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga, dice, con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza o las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es que cuando nos sintamos tentados a tener miedo, no te paralices ni caigas en desesperación. Lo que necesitamos hacer es separarnos del afán y el temor. Y aun cuando cada circunstancia que cada uno de nosotros vivimos es diferente, cuando esa circunstancia esté amenazando tu tranquilidad, tu seguridad, tu paz, tu confianza, tómala como una buena oportunidad para fortalecer tu fe en lugar de huir. Pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo llevarlo a cabo? Sencillo. El ejemplo nos lo dejó el rey David. En 4 pasos sencillos. Y él dice, primero, recuerda las virtudes de tu Dios. Luz, salvación, fortaleza. Segundo, expresa tus necesidades. Déjaselas a Dios. Abre tu corazón para que tu confianza aumente. Tercero, busca a Dios en donde Él se encuentre. Y ciertamente no está lejos de nosotros. Y número 4, muestra tu paciencia. Permite que cualquier circunstancia pueda ser una oportunidad para que tú honres a tu Señor. Que aun cuando tu problema sea tan grande que tú no puedes, ten en cuenta que tienes a tu lado al Rey de Reyes y Señor de señores. Y eso nos ayuda, o por eso el apóstol Pedro nos exhorta a tener paciencia. Dios les bendiga, hermanos, dejo el lugar.